Bienvenidos al tutorial acá en su canal Ordanitos Varios. Vamos a hablar sobre la construcción de una batería de vehículo 12 voltios. Aquí vemos una batería de vehículo. Este es el cajón. Estas baterías traen 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos, 6 placas de batería. Estas son, podemos decir, baterías individuales, pero cuando la ponemos en serie nos dan los 12 voltios. ¿Cuánto voltaje nos da la pila que va en este lado? Esta pila que está aquí da 2.1 voltios. 2.1 voltios, 2.1 voltios lo multiplicamos por 6, nos da 12.60. Una batería en buen estado nos da 12 voltios punto 60. Ahora vamos a unir, digamos a formar la batería que va aquí, la que va individual, que conforma un vaso o una batería individual. Vamos a hacerlo aquí ahorita ilustrativamente con esta placa que tengo acá. Son de papel, pero nos ilustran muy bien cómo está conformado un vaso de una batería. Las baterías necesitan una placa positiva. Todas estas están formadas con plomo, cierta aleación de plomo, qué sé yo, plomo. Entonces necesitamos una placa positiva, que es toda esta, y aquí tiene la parte donde se une cierta placa positiva, y necesitamos una placa negativa. Tiene ciertas placas positivas, ciertas placas negativas, para que no se unan eléctricamente. Entre ellas hay un dieléctrico, digamos que este dieléctrico se pone entre ellas para que eléctricamente no haya un contacto, pero sí debe estar a cierta distancia pegadita para que haga que los electrones se peguen allí, se peguen tanto aquí como aquí. Cada vaso tiene un máximo en reposo de 2.1 voltios. ¿Cuánto amperaje tiene esta placa? Bueno, va a depender del tamaño de la batería, ¿ok? Del tipo de batería. Por ejemplo, hay baterías que son de 500 amperios, que es la cantidad de electrones que puede contener. 600 amperios, 700, 800, 900, 1000, 1100 de los amperios. Eso del amperaje va a depender de la cantidad de placas que hay. Vamos a suponer en este ejemplo que esta placa me almacena, tanto esta como esta me almacena entre las dos, porque tiene que ser, debe tener la misma cantidad. Entre las dos me almacenan 300 amperios. Esta placa, las dos me dan 300 amperios. En los aislantes hay muchos tipos. Hay aislantes que es una bolsita que va aquí adentro, o voy a poner simplemente una separación que va a ser el aislante. Ok, ahora mire, me entiendan esto. Esta placa, una sola plaquita de esta positiva me da 300 amperios. Si yo quiero que una batería tenga 600 amperios, significa que internamente trae dos plaquitas, 300 y 300. Tiene su aislante y claro, cada una tiene su aislante. Y aquí tenemos también, mientras más amperaje, la placa es más gruesa. Entonces aquí tenemos 600 amperios, por ejemplo. Va a depender de la cantidad de placas. Mientras más placas, deben de ir intercaladas. Aquí tenemos 300 amperios. Vamos a formar otra. 300 amperios más. Hay que poner un aislante aquí en el medio de esta. Ponemos otro aislante aquí. Después viene la negativa, aislante, positiva. Esta placa es de 900 amperios. Le pongo como ejemplo. ¿Ok? Viene la placa positiva, la negativa, el aislante, intercalada. Muy bien. Intentamos algo. Si queremos que la batería sea de 900 amperios, quiere decir que este vaso debe tener una composición de 900 amperios.
los 6 vasos. El amperaje que queremos que tenga la batería lo debe tener cada vaso. Si la batería es de 300 amperios, significa que este vaso debe tener individualmente 300 amperios. Y este vaso también debe tener igual, debe ser 2.2 voltios, 300 amperios. Porque la corriente es la misma. Como va a estar en serie, cuando ponemos pilas en serie, el voltaje se suma, pero el amperaje es el mismo. Ok, entonces vamos a seguir con la ilustración inicial. Vamos a tener una batería de 300 amperios. Quiere decir que aquí este vaso tiene 300 amperios. Entonces debo tener aquí el primer vaso 300 amperios, el segundo 300 amperios, 300, 300, 300. Entonces en los extremos tengo 300 amperios, pero voy sumando como están en serie, se suman los voltajes. Tenemos 2.1, lo ponemos en serie con esta, más 2.1 se va sumando hasta que nos dé los 12.6. Muy bien, ahora mire algo. Para la conexión la colocamos, estos vasos van colocados en serie. Vamos a suponer que aquí tenemos el primer vaso, aquí tenemos sería el negativo. Lo metemos aquí, negativo, ahí está. Entonces aquí tenemos el borne negativo, aquí tendremos el borne positivo. Para poner en serie vamos a formar la otra celda. Aquí tenemos otra de 300 amperios, entonces va en serie negativo, positivo. Después otra vez viene negativo, positivo, negativo, positivo. Unimos el positivo con el negativo aquí. Bueno, después lo amarramos. Porque vamos a formar otro vaso. Una placa negativa es la aislante y la placa positiva. Así. Armamos otra. Un aislante. Así. Tendría el positivo, aquí va el negativo. Negativo, el aislante. Listo. Otra placa. Necesitamos, aquí sería negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Estas placas individuales las venden. Bueno, en algunas partes. Alguna gente, en algunas partes, se dañó esta placa, este vaso. Lo que hacen es desoldarlo, sacan y meten otro. Pero tiene que ser una placa, un vaso que tenga el mismo amperaje que los demás. Porque si estos son amperajes de 600, todos son 600, y le pongo un amperaje aquí de 300, este será el amperaje máximo de la batería. Ok, es como un eslabón. El eslabón es la mayor fuerza, dependerá del eslabón más débil. La mayor fuerza será del eslabón más débil. Es como una cadena. Aquí tenemos negativo, positivo, viene negativo, la placa y positivo. Aquí tenemos ya la batería armada. Empezamos aquí, todas van en serie. Ahorita les muestro un papelito cómo es la conexión. Aquí serían negativo, positivo. Este positivo se va a conectar con el negativo del otro vaso. Pasa la corriente. Aquí tenemos ahora el positivo se une con el negativo del otro vaso. El otro extremo es positivo. Este positivo se une con el negativo del otro vaso. Nos queda positivo. Positivo con negativo con el otro vaso. Positivo con negativo. Y finalmente tenemos aquí los dos bornes. Positivo, negativo. Entonces aquí tenemos interconectado ahora. Tenemos el polo negativo inicial y tenemos el final, que es el positivo. Aquí tenemos esto acá, positivo, negativo. Todas estas van conectados en serie. Ahorita les muestro un dibujo. Ahora vamos a ver un detalle importante. Claro, todo esto va tapado
Todo esto va tapado y solamente vamos a internamente estos van unidos allá adentro. Se ponen unos remaches ahí. Bueno, ya sea otra cosa, pero nos van a quedar finalmente el positivo y el negativo. Ahora quiero mostrarles un punto interesante aquí. Cuando un vaso de estos se nos daña, la batería en general no funciona, porque la corriente tiene que pasar de placa en placa. ¿Qué hacen algunas personas supuestamente para reparar las baterías? Claro, ya tiene su líquido, un ácido sulfúrico, que es el que hace que las placas reaccionen y producen un voltaje. Ahora, ¿qué pasa cuando la batería ya tiene cierto tiempo? Cada vez que la batería se descarga, se descarga, estas placas tienen su capacidad de almacenamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de 300 amperios. Pero recuerden que si la batería es de 600 tendrá más placa. Aquí tendrá una placa, de aquí tendrá 600 amperios, 600, 600, 600, 600. Una batería de 900 amperios. Entonces aquí tenemos 900, 900, 900, todas porque es la misma corriente. Lo que se suma es el voltaje. Ahora mire, vamos a despejar un mito por allí. Comúnmente salen en internet que si una batería está dañada, o sea, ya no marca el voltaje que es. Lo normal son 12.6, pero resulta que en la mañana ya mido con el voltaje y no tengo 12.6, tengo quizás 11. Y si pasa el otro día, llega a 10 y cada vez que pasan los días se va bajando más el voltaje. ¿Por qué se baja el voltaje? Bueno, cuando esto pasa, algunas personas dicen, como por aquí tiene unos huequitos, le echan por allí agua o le echan bicarbonato, le echan sal, lo que sea, y entonces dicen que la lavan, le botan el ácido, se lo cambian y la batería milagrosamente es restaurada. Pues les voy a decir que eso es un mito y es una falsedad. ¿Por qué la batería se daña? Lo voy a explicar. Como hay una reacción química aquí con el ácido y todo eso, el material se va desgastando. Se va desgastando la placa positiva y la negativa, más que todo la positiva. Pero no importa, el asunto es que se va desgastando la placa. Entonces, si esta placa se va desintegrando, va perdiendo material. Vamos a suponer que al primer mes, por la reacción química, se va cayendo material. Claro, también depende de la fabricación. Hay fabricantes que tienen bastante honradez y hacen placas que no se dañan tan rápido, pero hay otras que le echan otros materiales para que se desintegre las placas se van desintegrando y al año ya la batería empieza a desgastarse. Bueno, pero independientemente de eso, lo que les quiero mostrar es que la batería se va desgastando, las placas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir que se va desgastando? Significa que al año, vamos a suponer que esta es la placa positiva. A medida que se va gastando, va pasando el tiempo, esto se va, pasa que me dan cosas, romper esta, ¿cómo es? Una por aquí, una tijera. Bueno, vamos a ponerlo así más bien. Esta placa se le va cayendo material. Entonces, a los 6 meses, por ejemplo, ya la placa, en vez de tener este tamaño, en vez de tener los 300 amperios, esta parte se ha consumido, se ha dañado. Y ahora quedan 250 amperios. Esta placa, 250 amperios. Entonces, si aquí hay 250 amperios, aunque todas las demás están enteritas, eso va a ser el máximo amperaje que va a retener la batería. Entonces resulta que pasaron 6 meses más y ahora la placa se ha consumido, esto se ha roto. Vamos a suponer que se ha desintegrado. Y ahora la placa queda de este tamaño. Ahora tiene, en vez de 300 amperios, ahora van 200 amperios. Ya la batería nos va quedando de 200 amperios. Estoy poniendo como ejemplo la batería de 300, pero puede ser de 600, puede ser de 700, lo que sea. Pero sea lo que sea, a medida que pasa el tiempo, la reacción química va haciendo que la placa se vaya desintegrando. Por lo tanto, ya no puede almacenar la cantidad de amperaje en la placa que se suponía que lo hacía originalmente.
Ahora mire algo, si esta placa ya está de este tamaño, ¿ustedes creen que si uno le echa ácido, si uno le echa sal, si uno le echa bicarbonato de sodio y la lava, ¿usted cree que si uno la lava milagrosamente la placa va a tener otra vez este tamaño? No, eso que se perdió, se perdió. Sea que se lave, sea lo que sea, ya este pedazo lo perdió. Por lo tanto, lo más que va a almacenar es lo que le queda de material. Por lo tanto, esto no quiere decir que es falso eso de que si usted le echa ácido, o mejor dicho, usted le echa bicarbonato, la batería va a recuperar el amperaje original, y eso es falso, porque para recuperar el material original, la placa tiene que tener el tamaño original de almacenamiento. Si la placa está por la mitad, por ejemplo, eso va a ser el máximo amperaje que va a recibir la placa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que la batería tenga el amperaje original? Cambiar la placa por una que esté completa. Claro, hay que determinar cuál es la placa cuál es el vaso que está dañado, pero eso sería un trabajón, porque esto está hecho para que no se repare. Ese es el problema de esta batería, está hecha para que no se repare. Algunos la cortan por aquí y bueno, le sacan la tapa de aquí, sacan el vaso, buscan otra batería o compran, si es que lo venden, un vaso nuevo con el amperaje que debe tener, lo mete, lo vuelve a soldar y ahí empieza a circular la corriente. Porque a veces un vaso se daña, aparte que normalmente se va consumiendo la placa. Es por lo siguiente, miren, ustedes saben que aquí va un aislante y el ácido debe llenar, el líquido que está ahí debe llenar toda la placa, el ácido, tanto esta placa como esta placa debe llenarse de ácido. Pero sucede que con el tiempo el aislante se pega de tal manera a la placa, por este lado, se pega y impide que el ácido tenga contacto con la placa. Como el ácido no tiene contacto con la placa, no pueden entrar los amperios, no puede entrar el amperaje. Las placas se pegan tanto con el aislante que el ácido no puede entrar entre las placas, y al no entrar el ácido entre las placas no hay reacción química. Por lo tanto, esa placa no va a generar el voltaje, los 2 voltajes que es, quizás genere 1.5 o 1 voltio, y eso pasa con todas las placas. Entonces ese es otro problema por la cual a veces se daña el vaso. Puede ser que el vaso esté entero, pero como no le entra el ácido, no hay la reacción química. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Bueno, si usted ve que la placa está enterita y este vaso no trabaja, es porque están pegadas las placas. Entonces tiene que buscar algo para separarla y que haya una separación. Quizás cambiarle el dieléctrico, el aislante, pero que debe entrar el ácido. Yo tenía una batería por ahí que tenía ese problema. Saqué el vaso, creo que era este mismo, lo saqué, le hice la separación así con una tablita o algo para no dañarla, y una vez que ya el ácido entraba, ese vaso empezó a funcionar. Ahora mire otro detalle. Yo recomiendo que este tutorial, cómo hacerle mantenimiento, digamos, a las baterías para alargarle un poquito la vida que le queda. Para hacerle mantenimiento a una batería, claro, eso hay que también mirar que tenga la densidad del ácido correcto. Eso por internet aparece. Aparte de que tenga la densidad correcta, le tenemos que echar o más ácido o un poquito más de agua destilada. Ese es algo que podemos hacer. Pero aparte de asegurarnos que tenga la densidad correcta, hay otra cosa que hay que hacer. Miren, cuando este material se va desintegrando, ¿dónde va a caer? Va cayendo aquí abajo, ahí. Entonces, cuando uno lava, que lo lavan y lo lavan, aunque sale algo de negro, lo cierto es que ahí sigue estando el material de desecho de esto. Como está abajo, imagínense que está aquí abajo, las placas están separadas, pero a medida que la placa se va desgastando, todo ese material se va acumulando aquí en la parte de abajo, y ese material va haciendo ahora que se haga un cortocircuito, la corriente pase de la placa negativa a la positiva, y este vaso va bajando el amperaje, el amperaje y el voltaje individualmente.
Y eso pasa con todos los vasos. Entonces, ¿qué hay que hacer para alargarle la vida útil, por lo menos lo que le queda a la batería? Que no se desgaste ella misma, porque ella se desgasta porque hay cortocircuito entre ellas. Este vaso se va consumiendo. En vez de 2.1, cuando hay cortocircuito, es como que si uno uniera este con este, una pequeña corriente de unión, va bajando el voltaje y el amperaje. En vez de abrirla por aquí, como el sucio está aquí abajo, entonces yo recomendaría que agarremos algo caliente, un cuchillo, lo que sea, y cortemos cada cuadrito. Por aquí la batería la dejemos igualita. Esto no lo hace casi nadie, se lo voy a recomendar aquí. Cortemos aquí abajo todos los vasos, porque aquí abajo es donde está el sucio. Entonces ahí sí podemos lavarla. Sacamos todo el desecho, lo que se desintegró de cada placa. Tratamos de separar las placas con algo que se separe la placa. Si tiene por ahí dieléctrico o aislante de una batería vieja, trate de meterlo, no importa, porque lo que queremos es que entre el líquido entre cada placa, por un lado, y por el otro hay que sacar todo el sucio que está aquí. Entonces, una vez que limpiamos, ahí las placas no van a tener más cortocircuito, no se van a desgastar, la batería no va a bajar el voltaje ella misma, no se va a autogastar eléctricamente. Y entonces, ¿qué hacemos después? Le ponemos otra vez su tapita, lo soldamos, se hace con agua caliente, un cautín incluso caliente. Bueno, ya vamos a tener una batería que ya tiene cierto desgaste, pero lo bueno es que, bueno, ya esta es de 300, como se gastó, va a quedar 250 amperios. O sea, la batería no se va a autodesgastar eléctricamente, va a mantener el voltaje que tenga, lo va a mantener. Son 250 amperios, se van a quedar 250 amperios y para el día siguiente no le van a quedar de 250. Como se está auto desgastando eléctricamente, va a quedar 250, 240. Cuando prendemos el carro no hay amperaje suficiente porque el cortocircuito está aquí. No, quitamos ese sucio y la batería nos va a quedar con menos amperaje, pero va a ser estable. Ahora vamos a mostrarle cómo es que vamos a conectar cada vaso. Digamos que está el cachito, tiene la placa negativa, luego viene un aislante, luego viene la placa positiva. Esa placa positiva la vamos a unir con la otra. Aquí viene la negativa, viene el aislante, viene la placa positiva. Entonces resulta que aquí tenemos, vamos a ver cómo la diferenciamos. Aquí tenemos esta, la negativa, vamos a marcarla aquí. Y esta es la positiva. Esta sería la negativa. Esta sería la positiva. No, esta es la aislante, que digo. Viene el aislante. Viene la placa positiva, la otra. Después viene el otro vaso negativo. Viene el aislante. Viene la placa positiva. Son 6 vasos. Aquí tenemos un vaso, otro vaso, otro vaso. Vamos a parar aquí. Bueno, ya tenemos listos las placas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos. Cada vaso la primera placa es la negativa. Viene un aislante aquí. No se lo puse, pero aquí me faltó el aislante. Después está la placa positiva. Esta positiva se une internamente. Se une positivo con negativo. Aislante. Aquí tenemos este positivo se une con el negativo de esta. Negativo, positivo. El positivo de esta se une con el negativo. Positivo, negativo. Igualito. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ahí están todas en serie.
Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Aquí tengo un negativo, una pila. Aquí tengo 2.1 voltios. Esta pila se va a unir con esta otra. Esta se une con esta. Esta se une con esta. Esta se une con esta. Y esta se une con esta. Entonces tenemos 2.1, 2.1, 2.1 y a la final aquí tenemos aquí y con aquí tenemos 2.1, 2.1 en serie, serían 2.1 por 6, 12.6 voltios. Aquí van unidas, aquí van unidas aquí. Creo que tenemos negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces aquí vemos las baterías en serie. Entonces esta placa que está aquí es de 300 amperios. Le pongo como ejemplo, pero pueden ser 600, 700. Para que la batería sea de 12 voltios, 300 amperios, significa que cada vaso debe ser de 2.1 voltios a 300 amperios. Porque aquí no vamos a sumar los 300 amperios de cada batería, cada vasito, sino es el mismo amperaje. Queremos una batería de 600 amperios. Entonces significa que cada vaso debe ser de 2.1 voltios y 600 amperios cada vaso. 600 amperios, 600, 600, 600, 600. El mismo amperaje, pero lo que vamos a sumar es el voltaje. Y aquí, como decía antes, a medida que el ácido está trabajando aquí en la placa, se va desintegrando y ese sucio va cayendo aquí abajo. Y ese sucio es un sucio eléctrico que va haciendo que la placa positiva se una con la negativa, hace un cortocircuito. Y ese cortocircuito hace que la batería, este vaso, se empiece a descargar él mismo. Igual pasa con estos. Todo se va desintegrando la placa y eso va causando un desgaste por el descarga, carga, descarga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper aquí abajo, aquí, la tapita abajo y sacar todo el desgaste acumulado de la batería. Sacamos todo este sucio, todo lo que esté allí. La batería el vaso nos quedó más cortico por aquí y este también nos quedó más cortico. Bueno, pero no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es simplemente que la batería ahora, en vez de 600 amperios, nos va a quedar de 400. Porque resulta que se gastó en esta placa que está aquí, en este vaso, se gastaron 200 amperios. Una vez que sacamos todo el sucio, volvemos otra vez a empatar allí. Tapamos el hueco y le echamos su ácido con la densidad apropiada y nuestra batería nos quedará, que en vez de 600, por ejemplo, nos quedará de 400. Pero no se nos va a descargar sola la batería. Otro detalle que quiero mencionar es la siguiente. Una batería, por ejemplo, de 600 amperios, el punto de unión internamente de una placa con otra, por ejemplo, si es de 600 amperios, quiere decir que el punto de unión aquí, un ejemplo, es el 10%, serían 60 amperios. Un ejemplo, 600 amperios. Cuando metemos un arranque, porque se nos daña la batería cuando conectamos nuestra batería a un carro grande, porque se daña por esto. El motorcito de arranque, pone que aquí tengo el arranque del vehículo, el negativo va para acá, el positivo viene por aquí con su, digamos, con su cochinito. Cuando encendemos el arranque este de un carro pequeño, consume en el arranque 60, un ejemplo, amperios. 60 amperios. Entonces esta batería, como es de un carro pequeño, le ponemos una batería
que en el arranque consume 60 amperios. Esto por aquí deja pasar 60 amperios y no se daña. Pero ¿qué pasa si agarramos esta batería pequeña y se le metemos un camión o una pick-up y el arranque de la pick-up consume 100, vamos a poner un camión, 100 amperios? Entonces resulta que, claro, tiene sus 12 voltios, ¿no? 2.6 voltios, no hay problema. La batería tiene 12.6 voltios, igual que la pequeña. Pero resulta que el arranque consume 100 amperios. Cuando conectamos el arranque, aquí está. Ahora el arranque, ponemos otra vez el arranque y ese arranque de camión, ya sería de camión, va a consumir 100 amperios en el arranque. Pues esos 100 amperios van a querer pasar por aquí, en las uniones de cada vaso. Pero resulta que como esta batería está diseñada para que deje pasar 60 nada más y le estamos queriendo, pudiera ser que esta unión aquí se parta, se queme. Alguno de ellos se puede quemar y se nos quemó la batería. Entonces dice, no, que esa batería se dañó. Es por eso, porque aunque tiene 12 voltios hay que respetar el amperaje de trabajo. Para que una batería pueda soportar un arranque de 100 amperios, quiere decir que la batería tiene que ser de al menos una batería de 1000 amperios. Es una batería que tiene los puntos de unión soportan quizás 100 amperios. Ahora vamos a poner que es al revés. Al revés sí se puede hacer y no hay problema. Porque si esta batería está diseñada para suministrar 100 amperios en el arranque, el 10%, más que todo el 10%, siempre es más o menos el 10% del amperaje total de la batería. Pero si yo le quiero poner esta batería de 1000 amperios a un carrito que trabaja 60 amperios en la arrancada, bueno, esos 60 van a pasar por aquí y no hay problema. Cuando el amperaje es menos, no hay problema. El problema es cuando es mayor al amperaje de fábrica de la batería. Bueno amigos, hasta aquí les dejo estos datos de las baterías. Respetemos el amperaje de salida, que no sea mayor al 10% de lo que la batería es de totalidad, para que no se nos dañe. Bueno, quizás en otros tutoriales menciono otros detalles de batería, su construcción, su uso, pero espero que esto le pueda dar una idea de cómo hacerle mantenimiento usted mismo a su batería, por lo menos alargarle la vida útil a la batería. En caso que un vaso se dañe, una vez que usted le hizo este trabajito y aún así la batería no funciona bien, bueno, revise qué vaso no tiene el voltaje que es, y lo que puede hacer es internamente, ya esto tendría que despegarlo por arriba, es más difícil, quitarle tapita por tapita el huequito que está antes y que está después, porque yo tengo que sacar este vaso y meter otro y luego volver a hacer los empates, porque no tiene que quedar en serie. Bueno, nos vemos, suscríbanse y pronto, Dios quiera, nuevos tutoriales. Chao.